todos ustedes en esto que es la primera conmemoración del Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas. Agradecemos a las personalidades que nos acompañan en el presidio, a la magistrada Luz María Cabrero Romero, magistrada presidente de la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en representación de la presidenta del Supremo Tribunal, la magistrada Olga Regina García López. Bienvenida. Al coordinador general de la Defensoría Pública del Estado, Jaime Arturo Gutiérrez Barrios. Al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, el diputado José Luis Fernández Martínez. A la presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la magistrada María Eugenia Reina Mascoro. Al director de esta Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, el maestro Germán Federico Pedrosa Gaitán. Al magistrado presidente del 14º Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Alejandro Sánchez López. Al subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ángel Gonzalo Santiago Hernández. Bueno, por supuesto, damos una cordial bienvenida a todos aquellos que acompañan a los que hoy están recibiendo por ahí un reconocimiento, así como a los invitados especiales de las instituciones que nos acompañan. Y a continuación, el licenciado Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, coordinador general de la Defensoría Pública, nos ofrece un mensaje de bienvenida y alusivo a la conmemoración del Día de las Personas Defensoras Públicas. Hola a todos, muy buenos días. Saludo primeramente a todos y cada uno de los defensores y defensoras públicas del Estado. Mi agradecimiento porque la labor que día a día realizan en pro de los más necesitados es una labor excelente. Son un grupo de servidores públicos con un gran sentido de profesionalismo. Gracias por su labor. Saludo también a la licenciada Luz María Cabrero, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia. Muchas gracias por su presencia, magistrada. A la licenciada María Eugenia Reina, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, Maru, por tu presencia. Al diputado José Luis Fernández, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado. Muchísimas gracias. Al maestro Germán Federico Pedrosa Gaitán. Maestro, muchísimas gracias y gracias por abrirnos la puerta de esta alma mater. Licenciado Ángel Santiago, representante personal del Secretario General de Gobierno, en su carácter de subsecretario. Muchas gracias. Magistrado Alejandro Sánchez López, muchísimas gracias por aceptar venir con nosotros y compartirnos su conocimiento. Decía un defensor, festejemos aprendiendo. ¿Verdad, David? El pasado mes de octubre, el Honorable Senado de la República emitió el decreto por el que se declara el día 5 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas. Esto como un reconocimiento nacional a la importante función que cumplen las personas defensoras públicas, eligiendo este 5 de marzo al ser la evocación de la iniciativa de ley que presentó el entonces diputado e ilustre jurista potosino Ponciano Arriaga Leija, en el cual se crea la Procuraduría de los Pobres, considerado el antecedente histórico de las defensorías públicas y un gran orgullo para los abogados de la entidad.
Esta conmemoración del Día de las Personas Defensoras Públicas es un instrumento para concientizar y señalar la importancia de este servicio público que debe ser visibilizado a través del señalamiento y la difusión pública. La noble pretensión de don Ponciano Arriaga hoy está ya materializada con una defensa pública respaldada por el gobernador constitucional, por una defensoría que garantiza el acceso a la justicia de las personas que poco o nada tienen, para hacer frente a cobros indebidos, que buscan el derecho a una pensión alimenticia, que ponen en nuestras manos su libertad o la esperanza de contar con un debido proceso en su procedimiento. De la Procuraduría de los Pobres a las Defensorías de Oficio y de ahí a la actual Defensoría Pública, profesionistas del derecho altamente capacitados, comprometidos y sabedores del mandato constitucional de brindar una defensa adecuada y de calidad, y sin reparar en estigmas o estereotipos de la profesión. Dedicado con sus equipos y colaboradores a brindar la atención de los sectores que más lo requieren, como lo ha instruido el gobernador constitucional del Estado. Como aquel decreto de 1847 ya se mencionaba y exigía al procurador de los pobres la obligación, y cito el histórico decreto: debe el procurador de los pobres denunciar ante las autoridades competentes cualquier exceso, agravio, vejación, maltrato o tropelía que contra aquello se cometiere, ya en el orden judicial, en el orden político o militar en el Estado. Bien tenga su origen en un funcionario o en un empleado, pidiendo inmediata reparación del daño causado y el castigo para el abusador. Hoy, el espíritu del legislador está más vigente que nunca, con el equipo de la Defensoría Pública procurando el bienestar de una familia, su seguridad, sus alimentos, su posesión, su libertad. Hoy conmemoramos ese esfuerzo y el largo camino de profesionalización, dignificación de la función y de trabajo que falta por recorrer. Pero sé bien que no estamos solos, contamos con el apoyo y respaldo de nuestras autoridades, de instituciones operadoras de los sistemas de justicia, algunas aquí presentes, que nos fortalecen, porque definitivamente, y como dice el lema que hemos adoptado, sin defensa no hay justicia. Gracias. Ciertamente la labor de la Defensoría Pública es posible también gracias al impulso, respaldo y apoyo institucional de nuestras autoridades y la confianza que deposita el señor Gobernador Constitucional del Estado en ella. A continuación nos dirige un mensaje el licenciado Ángel Gonzalo Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos en representación del licenciado Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado. Buenos días a todos. Primero que nada saludo con aprecio al magistrado Sánchez. Gracias por su presencia, gracias por contribuir en estos ciclos, en esta ponencia que ya tendrá sin duda mucho provecho para nuestros compañeros defensores. Saludo también con el mismo aprecio a la magistrada María Eugenia, presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, magistrada Luz María Cabrera Romero, presidenta de la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia, al diputado y amigo José Luis Fernández, gracias por acompañarnos, al maestro Germán Pedrosa por su anfitrionidad, Jaime, mi reconocimiento y mis saludos de parte del señor secretario de Gobierno, así como para todos. Y pues bueno, antes que nada, darles una cordial felicitación a los defensoras y defensores públicos del Estado. Una gran labor y reconocimiento. Como compañero de ustedes desde otro lado lo viví, sé de la importancia que implica una buena defensa. Sé que la carga de trabajo a veces es mucha y no obstante ello, siempre muy entregados a su trabajo. De verdad, de parte del señor secretario de Gobierno, reciban una gran felicitación, gran diligencia de Jaime, que siempre estamos coordinados y como bien lo decía el maestro Meave antes de mi intervención, el Gobierno del Estado tiene esa instrucción con Jaime de que estemos entregados a la sociedad. La sociedad espera eso de nosotros, que les brindemos sus facilidades. Gentes de escasos recursos, como juez familiar lo viví, que llegaban las personas con una pensión alimenticia, que no tenían acceso a una justicia porque
pues contratar a un abogado pues es muy complejo. Y las puertas de la Defensoría de Oficio pues siempre deberán estar abiertas los 365 días del año y las 24 horas del día. Mi reconocimiento para todos. Como bien lo decía Jaime, creo que mejor escenario no pudiste encontrar, Jaime, el día de hoy para este primer ejercicio de reconocimiento a nivel nacional de los defensores públicos, este auditorio que implica este reconocimiento a nuestro potosino ponciano, que bien, como decía él, la propiedad de las pobres fue el antecedente de las defensorías públicas a nivel nacional. Entonces, mi reconocimiento, mi felicitación, muchas gracias y enhorabuena. Y bueno, pues sin duda un gran aprendizaje de la ponencia del día de hoy. El amparo directo es pues un recurso, un medio de impugnación a nivel federal que en los nuevos procedimientos ya el amparo indirecto se ha acotado mucho y pues ya más es el amparo de fondo como es el directo. Muchas gracias, magistrado, nos van a tener muchísimas sus aportaciones y mi felicitación para quienes hoy recibirán reconocimiento por su trayectoria en la Defensoría y pues enhorabuena, quedo a sus órdenes, mucho éxito y pues a seguir con esa actitud, inclusive más. Muchas gracias, buen día. A continuación, nuestro anfitrión y director de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, el maestro Germán Federico Pedrosa Gaitán, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Bienvenidos a su alma mater, la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija. Qué bueno que han hecho referencia a la Procuraduría de los Pobres y a Ponciano Arriaga Leija. Este auditorio se llama Ponciano Arriaga Leija. Él concibió en su momento histórico lo que ustedes hacen, su labor diaria, cotidiana, de velar, de cuidar los intereses, la defensa jurídica de la población más vulnerable de la sociedad. Eso tiene un valor inconmensurable. Claro que yo también saludo a todos los miembros del Presidium, ya los han mencionado, también personalidades con una responsabilidad muy importante en la sociedad, en la justicia, en la administración pública, en el poder legislativo, señor diputado, los tres poderes representados en este momento y en este lugar, es algo que vale la pena destacar para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Comentaba con el coordinador general, con el señor subsecretario, que esta es una casa abierta. Por eso, bienvenidas y bienvenidos todos. Esta es una casa abierta al debate, al conocimiento, a la formación profesional de nuevas generaciones que tomaron la decisión de seguir la vocación de la ciencia del derecho. Les comentaba que somos 2.300 alumnos y 230 maestros, académicos, profesores, investigadores, con esta responsabilidad de formar a la juventud para que acceda a la sociedad como ustedes lo han hecho, vigilantes del bien común y de la justicia. No me extiendo, todos estamos ávidos de escuchar al señor magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, pero ya que citamos a Ponciano Arriaga Leija, no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar su sabiduría social, política y jurídica
potosino ilustre, egresado de esta casa de estudios, cuando era el Colegio Guadalupano Josefino, pero es parte de esta institución y tenemos que sentir muy orgullosos de él. Cuando dijo el pueblo cree, el pueblo espera, no hagamos ilusoria su postrera esperanza. Gracias y buenos días. Bueno, pues a continuación le pediremos a los honorables integrantes del presidio nos hagan el honor de hacer entrega de algunos reconocimientos por la primer conmemoración del Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas. Se hace entrega de reconocimiento a los defensores que están a punto de jubilarse en unos cuantos días y que invitamos a pasar. A María Teresa Robles Rivera. Al licenciado Enrique Morales González. Por su esfuerzo y extraordinaria labor para ser parte de la primera generación de defensores públicos con evaluación y certificación de competencias profesionales en defensa pública penal, con apoyo del programa del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pedimos que pase el licenciado David Arturo Bejar Blanco. Al licenciado José Ramón Ramírez Muñiz. La licenciada Wendy Fabiola Guerrero Cortés. La licenciada María Lucía Esparza Horta. La licenciada Laura Marisela Hernández Méndez. La licenciada Noralba Alfaro Maldonado. A continuación se entrega reconocimiento a personas defensoras públicas por su esfuerzo extraordinario para formar parte del programa de profesionalización para defensores de alto rendimiento, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través del proyecto de Justicia, Acceso para Víctimas y Acusados. Pedimos que pase la licenciada Itzia Corso Torres. El licenciado Raimundo Cruz López.
También se entregará como representatividad de la defensa en el área social por su invaluable colaboración y sensibilidad como defensora pública para la atención de personas con discapacidad y su intervención como intérprete de la lengua de señas mexicana a la licenciada Rosa María Hernández López. Asimismo, al defensor bilingüe y su invaluable colaboración y sensibilidad para la atención especializada de personas y comunidades indígenas, Ángel Antonio Florentino. Ahora, pues se reconoce a los defensores públicos recién jubilados y en proceso de jubilación como por su dedicación invaluable y los años de servicio como defensora pública, contribuyendo a brindar una defensa adecuada y de calidad garantizada, así el acceso a la justicia de las personas que menos tienen. A la licenciada Estela Arias González. A la licenciada Marta Luz Rosillo Iglesias. Al licenciado Jorge Hernández López. Al licenciado Salvador Camarillo Espinosa. Al licenciado Leonardo Zavala Juárez. Pues brindemos un gran aplauso a ellos que han dedicado invaluables años de servicio como defensores públicos, contribuyendo a brindar una debida defensa. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a los miembros del Presidium por esta distinción para algunos compañeros que han subido en este día tan importante a nombre de toda la comunidad de defensoras públicas de la institución. Y invitamos a los miembros del Presidium a ocupar sus lugares en este auditorio en la primera fila para ver a continuación un breve video con testimonios del sentir de algunas defensoras y defensores. La Defensoría Pública está formada por profesionales con sentido ético y responsabilidad social, cuyo propósito es servir a las personas que por su condición ética, social, cultural o de vulnerabilidad requieran del servicio. La Defensoría Pública es una institución de suma importancia, ya que su misión principal es brindar el acceso a la justicia para los diferentes sectores de la sociedad. Como servidor público, tengo la gran satisfacción y el privilegio de pertenecer a esta institución, ya que por medio de ella me ha permitido ejercer mi profesión, prestando el servicio a todos y cada
He tenido muchas satisfacciones. En primer lugar, he logrado que el debido proceso se garantice, así como el respeto a los derechos humanos. Nosotros los asesoramos, los representamos y los defendemos, logrando así la mejor salida alterna o la menor consecuencia penal de dicho procedimiento. Ser defensor es laboralmente lo más gratificante que me ha sucedido, pues me ha permitido acercarme a la gente más vulnerable, entender e identificar su problemática jurídica y darle una solución. El laborar como defensor público en justicia para adolescentes es muy gratificante porque apoyamos a los adolescentes en conflicto con la ley para salvaguardar sus intereses y sus derechos de los que son garantes, y con ello podemos aportar más a la sociedad. Es una satisfacción enorme ver llegar a nuestro representado, ya sea en libertad o detenido, explicarle cuáles son sus derechos y darle la confianza de saber que va a estar representado por una persona capacitada. Yo sé que como experiencia ha sido gratificante, primero porque ejerzo la carrera que estudié, que me encanta, me apasiona, y segundo porque me brinda la oportunidad de hacer la labor social de ayudar a la gente que menos tiene o que ignora el derecho que le asiste. El área de amparos es un área muy importante y destacada en todo procedimiento en materia de derechos que tutelan y procuran la protección de los derechos humanos. Además, estamos orgullosos de estar en esta área. Nos hemos aprendido mucho y hemos ayudado a mucha gente. Mis satisfacciones como defensora, pues bueno, es apoyar justamente a las mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, que sufren de violencia, que requieren de nuestros servicios para darles una mejor calidad de vida a sus hijos. No ni kiwapalewia, pampa nechpaktia, ni tekipanoli, pampa nawa ni kiwika, masawatsisin que maquinotsan, pansetekikali. Fui defensor público penal durante 30 años, en los cuales me sentí muy orgullosa de pertenecer a esta institución, ya que siempre se ha buscado, por medio de los profesionistas que elaboramos aquí, ser cada vez mejores, estar más capacitados y brindar la mejor ayuda posible, tanto jurídica como humana, a las personas que se acercan a nosotros. Ser defensor público representa para mí un reto diario, pero también implica una gran satisfacción en poder ayudar a las personas. Me siento muy orgullosa de mi trabajo. He tenido la satisfacción de ver salir en libertad a gente que ha cometido errores en su vida. La defensoría es importante porque es garante de los derechos de los ciudadanos y he visto y he educado para lograr que se apliquen las leyes correctamente en favor de los ciudadanos. Es un honor y es un gusto ser defensor. Y nuestro lema es: sin defensa no hay justicia. Bueno, les vamos a pedir, como reconocimiento a su gran trayectoria, a los defensores públicos recién jubilados, que pasaran aquí al frente para que se les tome una fotografía de recuerdo. A la licenciada Estela Arias, a la licenciada Marta Luz, al licenciado Jorge Hernández, al licenciado Salvador Camariño y al licenciado Leonardo Salvador.
Bueno, pues sin más preámbulo le pedimos a nuestro ponente de honor, al magistrado Alejandro Sánchez López, suba al escenario e invitamos a todos los presentes que disfruten de esta gran conferencia por la conmemoración del primer Día de las Personas Defensoras Públicas, que se ha titulado Elementos Esenciales de la Sentencia de Amparo. Bienvenido. Buenos días a todos. Perdón, aquí con el señor. Primero quiero adelantarme. Es para mí un honor, y por eso quise adelantarme, estar por segunda ocasión en este lugar. Para mí es muy emblemático y es muy significativo estar en este lugar. Ahora sí, adelante, por favor. Bueno, pues me voy a tomar la libertad de leer una muy breve síntesis de lo que es la gran trayectoria del magistrado Alejandro Sánchez López. Él es presidente del 14º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Es licenciado en Derecho por esta facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la tesis La simulación de los actos jurídicos, legitimación de las partes para pedir su nulidad. Se ha especializado en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya ha llevado a cabo un posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Universidad de Salamanca, España. Especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito en el Instituto de la Judicatura Federal. Diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Diplomado en Argumentación Jurídica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Formación de docentes en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualización en materias mercantil, civil y familiar en el Instituto de la Judicatura Federal. Maestría en Derecho Judicial. Ha sido docente en programas como el programa de actualización en materias mercantil, civil y familiar, maestría en competencia constitucional y ordinaria, taller de elaboración de sentencias en amparo contra leyes. Ha impartido clases en el Instituto de Estudios Judiciales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el Instituto de Tecnológico Autónomo de México. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, secretario en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, secretario en el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, secretario en el Octavo Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, secretario de Estudio y Cuenta en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del señor ministro Juan Díaz Romero, juez noveno de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, juez séptimo de distrito y séptimo de distrito A de procesos penales federales en el Distrito Federal. Magistrado del primer Tribunal Colegiado en materia civil del sexto circuito, magistrado en el séptimo, 11º, 12º y 14º tribunales colegiados en materia civil del primer circuito. Ocupa el cargo de magistrado de circuito desde diciembre del 2001 y actualmente magistrado presidente del 14º Tribunal Colegiado del primer circuito. Es un honor y damos la bienvenida a nuestro ponente. Buenos días a todos. Retomo lo que les había dicho. Para mí este es un lugar muy significativo. Es la segunda vez que estoy aquí en este auditorio y me hace recordar pues, momentos muy importantes que uno se los lleva a donde va. El trabajo del juzgador es un trabajo muy solitario en la toma de decisiones, pero es un trabajo muy reflexivo. En cada decisión hay una reflexión y en cada reflexión siempre uno lleva las bases que uno va adquiriendo, a veces hasta críticamente también para cuestionar la formación y otras veces para alentarla. Yo inicialmente había pensado que esta podría ser una plática
eminentemente técnica acerca de la elaboración de una sentencia de amparo directo. No voy a dejar de lado esto, pero creo que voy a tratar de incorporar elementos importantes que tienen que ver con la defensa pública. Una sentencia no se puede dictar si antes no hubo un defensor que formulara un planteamiento, o un abogado particular, o un defensor público, federal o local, pero público. El planteamiento lo necesitamos y las decisiones las tomamos a partir de que hay un planteamiento formulado. Pero sin embargo, creo que hay elementos que uno puede tomar en cuenta metodológicamente para elaborar una sentencia que también podrían ser útiles en el desempeño de la función del defensor público. Útiles y sobre todo en materias donde la vulnerabilidad es alta, donde la vulnerabilidad es de mucha incidencia, y trataré en la medida de lo posible de ir encontrando algunas similitudes que nos acercan en el ejercicio de esta función. En primer lugar, quisiera hacer referencia a los elementos. Cuando yo me refiero a los elementos relevantes, en realidad no voy a hacer una descripción completa de lo que debe de contener una sentencia de amparo. Una sentencia contiene casi lo mismo que una sentencia en cualquier otra materia, pero creo que en la materia de amparo hay algunos elementos que son sumamente importantes y que los podría separar en otro orden y darle, creo que, un énfasis mayor. Yo me voy a referir por lo menos a los siguientes elementos que tendríamos que atenderlos y que nos pueden ayudar en el ejercicio de cualquier función de carácter jurídico. No podríamos hacerlo ahora si no entendemos el principio de exhaustividad en los términos en los que ahora se ha entendido. E igualmente podríamos hacerlo con el principio de mayor beneficio, la suplencia de la queja, que nos acerca mucho a la función de un defensor público. En cierta forma nos convertimos en unos defensores, pero en este caso de los defensores de los derechos de ambas partes, y tratamos de tutelar los derechos de quien tiene la razón. Entonces, nos sustituimos incluso ante la ausencia total de argumentos en la demanda, en las demandas correspondientes. El amparo adhesivo, que acerca la justicia a una justicia completa para cumplir plenamente con el artículo 17 constitucional, y además con los elementos que tienen que ver con la causa de pedir. Para nosotros antes podría ser la clave la causa de pedir. O la causa de pedir bien identificado nos acerca para resolver un problema sin tener que suplir el planteamiento deficiente, o simplemente la causa de pedir nos da razones para pensar que no hay que suplir nada, porque lo que se hizo está bien hecho. En cuanto a la causa de pedir, yo trabajé con un ministro, el ministro Juan Díaz Romero, que es el que retoma el concepto de la causa de pedir, y esto es el punto de partida. El planteamiento que se contiene en la demanda puede ser impreciso, puede ser deficiente, pero si no identificamos la causa de pedir y en esa medida la identificación del problema, no vamos a resolver correctamente el problema. Si en una sentencia la clave está en identificar el problema, si no identificamos el problema, podremos estar resolviendo cualquier cosa, menos el problema real en el que están involucradas las partes, la raíz del conflicto. Por tanto, no podríamos abordar los estudios posteriores de los otros elementos si no hemos identificado el problema. Y creo que en esto coincidimos ustedes y nosotros. Cuando les plantean un caso, yo creo que en ese momento la clave para ustedes es identificar el problema para saber qué es lo que hay que hacer, cuál es la vía que hay que seguir para formular correctamente las pretensiones. Nosotros podemos corregir eso, pero no siempre podemos corregirlo. A veces la suplencia de la queja no nos da para hacerlo. Creo que ahora sí hay más herramientas, pero seguimos dependiendo también de la
de las virtudes técnicas de todos los sectores políticos, de todos los actores jurídicos en este campo. En principio de exhaustividad, hay un magistrado, Leonel Castillo González, se retiró hace 3 años, en mi opinión era el mejor magistrado del país, incluyendo a los electorales, y él examinó con detenimiento el principio de exhaustividad. No es nada más, voy a resolver todo lo que me plantean, no, es voy a resolverlo de la mejor manera posible. Y el examinarlo de la mejor manera posible implica llevar a cabo una labor que es más metodológica. A mí me gusta dar clases y la doctrina es importante porque también la doctrina uno la traslada a la práctica. No entiendo la doctrina sin la práctica. No podría autorizar a que un secretario vaya a tomar un curso acerca de algunas herramientas teóricas si eso no se va a trasladar a una decisión. O sea, si no lo concretamos en situaciones concretas, si no nos da el plus que debe de tener una sentencia, si no hay ese valor agregado que se incorpora a nuestros fallos, parecería que solo es valor curricular, que es crecimiento curricular de la persona de que se trate. ¿Qué perseguía el magistrado Leonel cuando habló del principio de exhaustividad y decía no hemos entendido el principio de exhaustividad? Porque el principio de exhaustividad es voy a tomar en cuenta todos los planteamientos que se han formulado y voy a tratar de resolverlos. Pero para esto yo tengo que seguir una labor metodológica que vaya más allá de lo que está a simple vista. Yo tengo que considerar una baraja de posibilidades. Cada vez que tengo un problema tengo que ver con detenimiento cuáles son los problemas, cómo los puedo resolver, cuáles son las hipótesis jurídicas que se pueden desglosar de un caso. ¿A qué nos lleva conceder el amparo? ¿A qué nos lleva negar el amparo? ¿Por qué razones puede ser una u otra? ¿Cuántas hipótesis posibles pueden seguirse? Y para esto es, ¿cuáles son las interpretaciones posibles que yo puedo desarrollar respecto de cada una de las normas que se van a aterrizar? Y cuando yo me refiero a la doctrina nos da elementos, pero hay que traerlos. Hay un autor italiano que falleció hace aproximadamente 1 año, Michele Tarufo, en mi opinión es uno de los grandes teóricos, filósofos del derecho, pero filósofos que llevaron todo esto al derecho procesal, que cuestionó a Cappelletti, a Carneluti, a todos ellos los cuestionó y demostró por qué estaban equivocados desde la filosofía del derecho. ¿Qué es lo que decía él? O sea, vamos a discutir las distintas opciones que tenemos. Vamos a tratar de llevar a cabo un estudio que sea más riguroso. O sea, no es lo primero que se nos ocurra. No es lo primero que se nos ocurra y tratar de armar un caso a partir de la primera idea que tuvimos. Es a partir de la primera idea que tuvimos, cómo la podemos estructurar metodológicamente. Y esto significa que podamos elaborar decisiones parciales. Y nosotros, al final de cuentas, en el tribunal también tomamos decisiones parciales, aunque al final, en su conjunto, todas ellas son las que entregan una sola decisión, que es la sentencia. Pero lo dividimos en fases. Y esto nos permite tomar por lo menos 4 decisiones. Decisión de elección de la norma aplicable, o sea, tenemos que determinar a partir del caso cuál es la norma que nos va a resolver el problema. Y ahora, con la posibilidad de hacer un control de convencionalidad, que ya desde que se plantea una demanda, el abogado tiene que estar pensando en qué opciones tener. Si hay opciones que la ley muestra y que son a simple vista claras,
que podemos desarrollar y que podemos convencer a un juez en una primera instancia, en una segunda instancia y quizá al Tribunal de Amparo para que nos dé la razón, porque ya encontraron las herramientas para convencerlo. Pero también tienen que estar pensando en cuáles son las otras hipótesis posibles. O sea, las hipótesis posibles de alternativa, porque a lo mejor hay una hipótesis más sólida, más viable, y puedo considerar que esa hipótesis la puedo demostrar a partir de tener ciertos elementos de prueba. Pero al mismo tiempo tengo que estar pensando en cuál puede ser la estrategia que va a desarrollar la parte contraria y cuáles son las hipótesis posibles que van a colisionar con lo que yo estoy planteando. O sea, al mismo tiempo que yo estoy pensando en lo que yo creo que es el entendimiento correcto de la norma, le voy a sacar jugo a esta hipótesis normativa y la puedo desarrollar, pero también puedo darme cuenta que hay otras hipótesis posibles. Puedo interpretar una discusión en varios sentidos, pero puedo desde ahí estar armando un caso. Ya tengo una hipótesis que es más sólida, pero también tengo hipótesis alternativas que son menos sólidas. Y tengo que estar considerando cuáles son las que puede elegir la parte contraria, para que al mismo tiempo tenga que estar planificando el proceso, de tal modo que desde que ya tengo sólidamente preparada la hipótesis más fuerte, que puede ser la que elija para plantear el caso, llevarla al tribunal y estar a la espera de cuál es la pretensión que va a invocar en la parte contraria. Y así sucesivamente. Nosotros también jugamos con eso, jugamos en el sentido jurídico. Nosotros también tenemos que estar pensando en eso, pero nosotros tenemos ya un caso. Tenemos ya un caso en el que las partes, cada una de ellas nos plantea una hipótesis diferente. Cada quien tiene una forma distinta de ver el problema y nos ofrece una solución. Nosotros tenemos ya esas, por lo menos, dos posibilidades de decisión. Y en esos casos nosotros tenemos que tener una carga adicional. Es la carga de la motivación del fallo. Y esto implica no solamente determinar cuál es la hipótesis que yo voy a elegir para resolver el caso, que puede ser una de las dos. No solo es eso, tengo que examinar cada una de las interpretaciones que ellos traen. Y en algún momento dado yo puedo determinar que ninguna de las interpretaciones que las partes están invocando es la que está mejor justificada, es la que tiene el convencimiento del tribunal. Entonces tengo que encontrar entonces cuál es. Entonces cuál es, porque tengo que resolver el caso. Y llega un momento en que la interpretación ya no es el camino, porque ya agoté la etapa de la interpretación, ya agoté todas las posibilidades de interpretación y ninguna es útil para poder resolver el caso. Porque he descartado todas las interpretaciones posibles para poderle dar la razón a alguien que creo que la tiene. Ahora, con los cambios que ya tenemos en el sistema de justicia a partir del 2011, que ya contamos con, por lo menos ya contamos, reconocidos constitucionalmente con los principios de interpretación conforme, principio pro persona y el control de convencionalidad desde la Corte Interamericana. Bueno, ahora ya hay muchos criterios dentro de las decisiones de la Corte en las que ya nos han orientado el rumbo. Por ejemplo, nosotros en los tribunales de amparo, antes, hasta hace unos meses, solo podíamos ejercer control de convencionalidad hasta incluir solo 3 ordenamientos. Solo podíamos ejercer control de convencionalidad respecto de la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles cuando se invoca supletoriamente a la ley de amparo. Solo respecto de ellos. Ahora, por vía de interpretación, la Corte ha reconocido que podemos ejercer control de convencionalidad respecto de cualquier ordenamiento que haya sido aplicado en la sentencia reclamada o en el procedimiento. Y eso nos permite entonces incluso ir más allá. O sea,
cuando nosotros no nos limitamos a los planteamientos de las partes porque creemos que no agota todos los elementos importantes para resolver, entonces acudimos a estos otros mecanismos jurídicos que nos ayudan para resolver el problema. Es decir, ya agotamos la interpretación. La interpretación es algo que tenemos que hacer todos. O sea, nadie se salva de interpretar. Nadie se salva ni de interpretar ni de argumentar. En nuestro caso, tenemos una carga adicional que es la de la motivación reforzada. Si nosotros le vamos a decir que no a la interpretación que ustedes nos proporcionan, tenemos que decirles por qué. ¿Por qué no? Así como elegimos una interpretación y decimos por qué esta es la interpretación adecuada para resolver el caso, tenemos que dar razones para justificar por qué las otras interpretaciones que nos plantean las partes no son las que debemos elegir. ¿Por qué las desestimamos y por qué optamos por una sola de ellas? Y al mismo tiempo, también cuando ya la interpretación no es suficiente para resolver el problema, es cuando vemos más allá. Entonces, si la norma no establece lo que las partes pretenden y la interpretación que le damos nosotros y ellos tampoco, pero advertimos que esa disposición es contraria a la Constitución o a algún tratado internacional en materia de derechos humanos de los que haya celebrado el Estado mexicano, entonces nosotros podemos ejercer control de convencionalidad e inaplicar una disposición, la disposición que ha sido la clave para resolver, y en ese momento entonces resolvemos en otros términos. Por tanto, todos estos elementos ahora se convierten en una herramienta importante para nosotros, pero también para ustedes, porque a veces uno puede pensar, bueno, si hay algo el tribunal